Muchas gracias por la invitación, Matías, Gerardo. Quiero decir que Gerardo hizo una pega muy profesional aquí de pautearnos bien a los tres expositores y a todos los que están hoy día acá. Gracias a Cristian y a la Cecilia, porque la verdad es que aprendí también muchísimo ahí de lo que ustedes están planteando. Y particularmente con la Cecilia a sintonizar, porque a mí también me ha tocado mucho los temas de trabajo y familia. Y la verdad es que hay un elemento respecto a los hombres, y ahí entro a lo mío, que es interesante. La verdad es que existe en la literatura y en la realidad algo que poco se habla, que es el estigma de la flexibilidad en los hombres. Cuando un hombre pide permiso para ir al doctor, pide permiso con los hijos, sale más temprano, a ese hombre se lo castigan las empresas. Y ese es un tema que es menos visible, menos comentado, y se lo castiga. ¿En qué sentido? En términos de su ascenso laboral. No, este gallo no le vamos a ofrecer un puesto mayor porque le gusta esta cosa de la flexibilidad, le gusta esto de salir temprano. Así que ojo, porque yo creo que eso es un tema que va a venir en los próximos años y que ya a nivel más europeo se ha tocado a nivel de seminarios y de academia. Bueno, hoy día yo me voy a situar más bien en el marco de la reflexión que han hecho ustedes anteriormente, y es el rol de los laicos. Particularmente, ¿por qué el rol de los laicos hoy y por qué el rol de los laicos hoy en la empresa? Las personas adultas, todos los que estamos acá, pasamos la mayor parte del tiempo en la empresa, en el mundo del trabajo, para bien o para mal, digamos, ¿ah? Y en ese sentido, ante una crisis de la Iglesia como la que estamos viviendo, el rol que tengamos los laicos, las personas católicas, como trabajadores, como jefe, como subalterno, como lo que nos toque, es bastante clave. Vamos a pasar un tiempo importante, yo creo, como decía Cristian también, de crisis de poder en nuestra jerarquía, y ese vacío lo está llenando alguien. Yo no creo en que hoy día sea el momento de los laicos al poder. Yo creo en una iglesia co-construida entre laicos y sacerdotes, entre laicos y obispos. Pero es una realidad que estamos con crisis vocacionales, que estamos con una jerarquía cuestionada y que por un tiempo vamos a tener un cierto vacío donde los laicos vamos a tener que tener no más poder, más responsabilidad en los ámbitos donde nos vamos a tener que mover. Las organizaciones se miden por la calidad de sus relaciones, por la confianza que se genera entre las personas que trabajan al interior de una organización. Y probablemente en los próximos años las habilidades propiamente humanas son las que se van a poner más en juego en cualquier trabajo. Yo no sé si han tenido la oportunidad de leer a Harabi, Homo Deus, de Animales a Dioses, etc. No sé si Animales a Dioses, sí, es la segunda. Ahora sacó un último libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y fíjense que plantea algo bien interesante. Dice que, por ejemplo, los médicos van a poder ser reemplazados a lo mejor en el siglo XXI porque un robot va a poder hacer mejores diagnósticos, pero las enfermeras no van a poder ser tan fácilmente reemplazadas. ¿Por qué? Porque ahí lo propiamente humano está en juego, el acompañamiento, el servicio. Entonces, lo propiamente humano y lo propiamente cristiano es lo que va a estar en juego en los próximos años. Y en esto creo que tenemos una tremenda responsabilidad como laico. A mí me ha tocado ser jefa, ser subalterna, ser parte de equipo, ser socia. Ninguna de las funciones es fácil. Probablemente la más fácil que me ha tocado es la de ser socia de una estupenda socia que es la Carola del Oro, y esa ha sido mi función más fácil. Pero el resto de la función, y particularmente ser jefa en organizaciones privadas y también en el gobierno, me tocó ser subsecretaria del CERNAM en Piñera 1, y hoy día también soy asesora de la Subsecretaría de Turismo en el gobierno, pero un cargo de jefatura relativa, digamos. El cargo de jefatura es probablemente el más difícil de todo, porque aunque uno no lo quiera, a uno siempre como jefe lo están mirando. Y cuando uno es jefe, lo que más cuesta acordarse es que uno está prestando un servicio a los demás. Un servicio, como decía
Cristian, que tiene que ver con ayudar a crecer al otro, con ayudar a potenciar al otro. Y eso implica conocer al otro, porque lo que más a uno le aflora o el piloto automático es tratar de imponer el propio estilo de trabajo, la propia forma de hacer las cosas. Hoy día se habla mucho de diversidad entre hombres y mujeres, diversidad de edades, diversidad de generaciones, diversidad de nacionalidades, de creencias. Pero se habla poco de la diversidad singular, que es que finalmente cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y al mismo tiempo limitados. Y creo que eso a nivel de organizaciones es lo que más nos cuesta ver, porque siempre ponemos, esta es mujer, esta es mayor, viene de otro país, ponemos de alguna manera la diversidad visible antes que la diversidad invisible. Y creo que nuestro desafío en las organizaciones es descubrir esa diversidad más invisible, esa diversidad más singular, para poder hacer que aflore lo mejor del otro. En las empresas se puede actuar por cumplimiento o por convicción. Y hoy día estamos sometidos bastante al cumplimiento, y me parece bien. Existen códigos de ética, líneas de denuncia en casos de abuso, de autoridad o de... Fíjense que una de las cosas que más se queja a veces la gente es la apropiación de méritos ajenos. O sea, cuando, por ejemplo, a alguien se le ocurre una idea y yo me la apropio. Una de las cosas que la gente se queja. Y todo eso está bien, las líneas de denuncia tienen que existir, pero son un desde. La verdad es que lo que más que cuesta en las organizaciones es construir confianza. Y la confianza, generar un hábitat de confianza, requiere al menos 3 elementos. Competencia técnica, o sea, yo tengo que confiar en que si contraté a un ingeniero, ese ingeniero, no sé, si es ingeniero civil, sabrá levantar un puente o hacer ciertos cálculos, o si yo contraté a un experto de marketing, bueno, es porque sabe ciertas cosas de marketing. Entonces, la confianza en la competencia tiene que ver con cuando uno es jefe en poder delegar, en realmente dejar que el otro haga su pega. Eso no significa abandonarlo, pero el delegar implica confiar en el otro. Cuando yo a un hijo le hago la tarea, cuando son los niños chicos, de repente uno tiene la tentación de hacerle la tarea, en la práctica le estoy diciendo no confío en ti, no confío en tu capacidad. Por lo tanto, es muy importante el tema de delegar dentro de la confianza en la competencia. Por otro lado, está un segundo elemento para generar ambientes de confianza en las organizaciones, que es la comunicación. Las personas en las organizaciones tenemos que practicar algo que cuesta mucho, a mí particularmente me cuesta mucho, que es el escuchar. Uno tiende primero a hablar, a dar instrucciones, pero la verdad es que cuando uno más aprende y cuando uno más crece en los ambientes de trabajo es cuando existe un ambiente de escucha, pero una escucha profunda. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las empresas? Generamos espacios de participación donde la gente manifiesta sus ideas, sus convicciones, pero a la hora de la toma de decisiones no tomamos en cuenta lo que nos dijeron en esos espacios de participación. ¿Qué otra cosa pasa en las empresas? Que esto tiene que ver con pequeñas sutilezas en los abusos de poder. También pasa que cuando no hay confianza, al que se le ocurre una idea a lo mejor un poco loca, un poco innovadora, lo sancionamos. Ah, no, ya está ahí, ya te volaste, ya estás hablando. Bueno, muchas veces puede pasar que la idea a lo mejor no es lo más acertado, pero cuando uno está en los ambientes de trabajo y a la primera que se le ocurre una idea innovadora es castigado, bueno, eso no habla no habla de una organización donde existen espacios de confianza y comunicación. ¿Cuándo realmente también comunicación? Cuando estamos abiertos a ser evaluados unos con otros. ¿Cuántos jefes nos sometemos al escrutinio de nuestros subalternos?
Normalmente las evaluaciones son top-down, pero en las menos de las organizaciones son 360, donde nos evaluamos todos con todos. Y la verdad es que para generar un ambiente de mayor confianza en las organizaciones, de mayor humanidad en las organizaciones, yo creo que la verdad es que uno como jefe debe estar dispuesto a ser evaluado por sus subalternos, por sus pares y así mismo también entregar retroalimentación al resto. Sin duda también la transparencia en el actuar es algo importante dentro del espacio de la comunicación. En este sentido, no tener miedo a expresar ideas, hablar con la verdad, a mostrar las intenciones que uno tiene con el trabajo. Hay que pensar también que uno dice, sí, la gente, todos pensamos distintos, todos tenemos miradas distintas, pero también tenemos formas de hacer las cosas distintas. Y aquí hay cosas que, por ejemplo, a algunos les da seguridad, como tener el PowerPoint listo no tengo idea, una semana antes de cada presentación. Otros le dará seguridad tener el PowerPoint 5 minutos antes de una presentación. A otros le dará seguridad tener permanentemente la retroalimentación del jefe. A otros no les importa la retroalimentación del jefe. Por eso, el tema de conocer a las personas que trabajan con nosotros es clave para poder lograr ambientes más humanos de trabajo. Por último, la consistencia, y que tal vez es la parte más difícil y más importante. Es que una jefatura, una persona que ejerce la autoridad, que finalmente la autoridad es un servicio, tiene que ser relativamente predecible para el resto. Tener una cierta línea editorial que cumple sus promesas, o cuando no la va a cumplir, decir, ¿sabes qué? No llego al viernes con el informe porque me pasó y tal cosa, pero no dejar pasar el cumplimiento de promesa, el saber, el que la gente sepa cómo uno más o menos va a actuar, creo que es clave para poder ir generando también ambientes más de confianza y menos de autoritarismo o de abusos de poder. Por otro lado, yo creo que algo muy importante y algo también muy cristiano es la capacidad de reconocer errores y pedir perdón. Fíjense que el Papa Francisco creo que nos está dando una tremenda lección de liderazgo que tiene que ser, pienso que podría ser mirada con mayor detención para el mundo de las organizaciones. Cuando él asume como Papa, ¿qué es lo primero que dice el Papa? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Alguien se acuerda? Recen por mí. ¿Qué jefe dice, en el fondo, qué es lo que estaba diciendo el Papa? Esta tarea no la puedo hacer solo, necesito de ustedes. ¿Qué jefe hoy día en las organizaciones dice eso? Yo solo no puedo. Pide ayuda a lo mejor en un SOS, bueno, hay muchos jefes que son buenos y que hacen, buenos jefes y que ejercen un tremendo liderazgo. Pero creo que el Papa Francisco nos está dando un tremendo ejemplo de humildad y de construir desde la escucha. ¿Qué es lo que hizo el Papa con las víctimas? Primero los escuchó a ellos. Cruz y compañía, Cruz, Hamilton y Murillo, fueron primero a Roma y ahí empieza todo el proceso. Entonces, creo que ahí también al Papa tenemos que mirarlo también como un ejemplo de liderazgo que puede ser extrapolable a las organizaciones. Bueno, no me quiero alargar más porque creo que estamos en el tiempo. ¿Cómo construir ambientes de confianza al interior de las organizaciones? Consistencia, comunicación y competencia son elementos que ayudan, pero sin duda también, como partí diciendo, creo que nosotros como católicos y como laicos vamos a tener una tremenda responsabilidad en el mundo del trabajo y las organizaciones en los próximos años, y creo que la cuota de oración que le pongamos a nuestro actuar diario también es muy importante. Así que muchas gracias.